Se suponía que sería un vuelo de celebración sobre la soleada costa de California. Richard, un empresario aparentemente devoto, le había prometido a su esposa embarazada, Amelia, una sorpresa inolvidable, un gran gesto de amor y confianza. O eso le hizo creer. Pero mientras su helicóptero privado ascendía hacia el cielo azul, las verdaderas y oscuras intenciones de Richard estaban a punto de salir a la luz. Amelia lo tenía todo un imperio empresarial, una compañía tecnológica de vanguardia y una vida de lujos inimaginables. Pero había una cosa que aún no le había entregado a su esposo: el control total de la inmensa fortuna que heredó de su padre. Desde el día en que se conocieron, Richard había estado observándola, esperando el momento perfecto. A medida que su relación se profundizaba, él se convencía cada vez más de que la riqueza de Amelia era su pasaporte dorado a la vida que siempre había soñado. Y así comenzó a tejer un plan siniestro al eliminar a Amelia y reclamar la herencia como propia. «Amelia, tengo algo especial planeado para ti», dijo Richard, su voz apenas audible sobre el estruendo de las hélices. Sus palabras eran dulces como la miel, pero sus intenciones eran venenosas. Amelia, completamente ajena al peligro que se cernía sobre ella, sonrió y se recostó en su asiento, maravillada por las impresionantes vistas. Ya en su segundo trimestre, el cansancio del trabajo la había agotado. Un paseo en helicóptero parecía la escapada perfecta. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una extraña inquietud, que no podía explicar, comenzaba a crecer. Cuando Richard dirigió el helicóptero hacia una zona más aislada del cielo, tomó una respiración profunda, listo para ejecutar su macabro plan. Con una calma escalofriante, comentó: «¿Por qué no te acercas a la puerta para tener una mejor vista, querida?» Amelia, confiando ciegamente en su marido, se aproximó al borde de la puerta abierta. En un instante, sin dudarlo, Richard la agarró del brazo y, con un movimiento rápido y brutal, la empujó al vacío. Amelia gritó mientras el viento azotaba su rostro, pero su grito se cortó abruptamente. En medio de la caída libre, una impactante realidad se apoderó de ella. Estaba preparada para esto. Desde hacía meses, una semilla de sospecha había germinado en su mente, llevándola a tomar precauciones que nadie, ni siquiera el astuto Richard, podría haber anticipado. Mientras caía en picado, no era el pánico lo que sentía, sino una extraña calma. El plan de Amelia había comenzado semanas antes, con una visita discreta a un viejo amigo de su padre, un exmiembro de las fuerzas especiales, llamado Marcus. Ella le había confesado sus crecientes temores sobre el comportamiento de Richard, a sus sutiles preguntas sobre su testamento, su insistencia en obtener poderes notariales sobre sus activos y una frialdad en sus ojos que antes no había notado. Marcus, siempre leal a la memoria de su padre, escuchó con atención. Juntos, idearon un plan de contingencia. Amelia comenzó a tomar clases secretas de paracaidismo, disfrazándolas como retiros de yoga de fin de semana. Aprendió a mantener la calma bajo una presión extrema y a reaccionar en una fracción de segundo. Mientras Richard la veía caer, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. La vio descender rápidamente hacia las olas del Pacífico. Para él, todo había terminado. Se giró, tomó los controles y comenzó a preparar su llamada de auxilio, ensayando su historia de un trágico accidente. Pero lo que no vio fue el pequeño dispositivo que Amelia activó al ser empujada, un paracaídas de emergencia, diseñado a medida para caber discretamente bajo su ropa de maternidad. Se desplegó con un silbido sordo. Su caída se ralentizó, convirtiéndose en un suave descenso hacia el océano. Al tocar el agua, otro dispositivo se activó en una pequeña baliza de localización que alertó a Marcus y a su equipo, quienes ya la esperaban en una lancha rápida a pocos kilómetros de distancia. La sacaron del agua, la envolvieron en mantas y la llevaron a un lugar seguro. Mientras la lancha se alejaba a toda velocidad, Amelia miró hacia atrás, hacia el cielo, donde el helicóptero de Richard
Era solo un punto que se alejaba. El dolor de la traición era inmenso, pero una nueva determinación ardía en su interior. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba, Richard aterrizó el helicóptero y ejecutó su papel de viudo afligido a la perfección. Las lágrimas, la desesperación, la historia de cómo Amelia se había resbalado accidentalmente. Todo era una actuación magistral. La policía inició una investigación, pero con un testigo principal tan convincente y la aparente falta de pruebas. El caso parecía encaminarse a ser cerrado como un trágico accidente. Richard comenzó el proceso legal para heredar la fortuna de Amelia, celebrando en privado su victoria. Mientras tanto, en un refugio seguro, Amelia se recuperaba, física y emocionalmente. Márquez y su equipo legal ya estaban trabajando. Habían instalado cámaras y micrófonos ocultos en la mansión de Richard, semanas antes del accidente. Cada llamada, cada conversación, cada brindis solitario de Richard celebrando su crimen, todo estaba siendo grabado. Amelia observaba las grabaciones con el corazón roto, pero con una resolución de acero. No solo iba a exponerlo, sino que iba a desmantelar todo su mundo, pieza por pieza. El día del funeral de Amelia llegó. Richard, vestido de luto, pronunció un emotivo discurso sobre su amada esposa, conmoviendo a todos los presentes. Estaba en la cima de su juego, el lobo con piel de cordero. Pero justo cuando la ceremonia estaba por concluir, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. Un silencio sepulcral cayó sobre la congregación cuando Amelia, viva y radiante, entró caminando. A su lado, Márquez y varios oficiales de policía. La cara de Richard pasó del shock a la incredulidad y luego al pánico puro. Intentó correr, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales lo rodearon. Richard, estás arrestado por el intento de asesinato de Amelia Stone y de su hijo no nacido, declaró un oficial, mientras le ponía las esposas. En las grandes pantallas de la iglesia, normalmente usadas para himnos y lectura, comenzaron a reproducirse las grabaciones secretas Ann Richard, planeando el crimen. Richard, confesando a un socio por teléfono. Richard, brindando por su nueva riqueza. La evidencia era abrumadora. El imperio que Richard creyó haber ganado se derrumbó ante sus ojos. Mientras se lo llevaban, sus ojos se encontraron con los de Amelia. En su mirada no había odio, solo una fría y serena justicia. Ella había perdido a su esposo, pero había salvado su vida y la de su futuro hijo. Meses después, Amelia dio a luz a un bebé sano. Reconstruyó su vida, no como una víctima, sino como una superviviente. Se hizo cargo de su empresa con una nueva visión y fuerza, creando una fundación para ayudar a víctimas de violencia doméstica, usando su historia para empoderar a otros. Demostró que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la resiliencia, el coraje y la capacidad de levantarse, incluso después de haber sido empujada desde el cielo. Su mayo era el legado, no sería su fortuna, sino la prueba viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre se puede encontrar la fuerza para volar de nuevo. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias como esta.